Dentro de la serie de mensajes, Corazón de Discípulo y Corazón de Guerrero, vamos a iniciar hoy un tema que es el guerrero que nunca se rinde. Y para eso pues vamos a leer aquí una porción en el libro de Josué, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El guerrero y la guerrera que nunca se rinde. Dios nos prepara nuestro corazón de discípulo a través de una formación que muchos le llaman el discipulado. Como guerrero, como guerrera, como discípulas y discípulos, entramos en ese proceso de formación, lo cual más adelante se constituye en una congregación. Claro está que si fuéramos al vocabulario de los soldados y los guerreros, guerreras, pues se estaría constituyendo un ejército. Pero Jehová es Jehová de los ejércitos, lo dice la Biblia. Y dentro del discipulado y de la formación de una iglesia, hay también muchos aspectos que se aplican a la formación de un guerrero y una guerrera. De hecho, el apóstol Pablo compara al creyente con un soldado, y él habla de que nos vistamos de la armadura de Dios, que tomemos el escudo de la fe, que tengamos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el calzado, ¿verdad? El apóstol Pablo nos trae esa comparación o esa metáfora de un guerrero y una guerrera. Nosotros, en el camino, llega un momento donde uno no ve lo que Dios ha hablado. Llega un momento donde tal vez hay algunas sillas vacías. Entonces el enemigo ataca para robar nuestra fe. El enemigo ataca para robar nuestro ánimo. El enemigo ataca para robar nuestra paz, para robar nuestra seguridad. Y a lo mejor hace como una simulación de que Dios no está con nosotros. Todo lo que él hace es una simulación, todo lo que él hace es una mentira, una proyección. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que usar, como decía el apóstol Pablo, la fe para ver las cosas que no son como si fueran.
Por fe, nosotros podemos ver una iglesia llena. Por fe, nosotros podemos ver que estamos impactando hogares en la ciudad de Humacao y posiblemente en otros lugares. Estuve predicando recientemente en la iglesia de unos amigos pastores en Gurabo, donde yo hablaba acerca del coreano, el doctor David Yonggi Cho, muy conocido que su apodo el doctor Cho, el cual tenía la iglesia más grande del mundo. Entonces, esa iglesia no se formó, digamos, de forma mágica. Él pasó por un proceso de salud donde él creo que tenía pulmonía o tenía unas condiciones, ¿verdad?, de salud. Dios lo sana. Y luego que Dios lo sana, él pide a Dios para iniciar su ministerio una silla, una bicicleta y un escritorio. Y él le dijo a Dios cómo quería que fuera la silla, cómo quería que fuera la bicicleta, la silla esa con ruedita, ¿verdad?, de oficina, la bicicleta de un color específico y el escritorio. Todo lo que él pidió, tal y como lo pidió, Dios se lo dio. Entonces eso lo llenó a él de fe, porque dijo, oye, pero yo le pedí a Dios específico y Dios me lo dio tal y como lo pedí. Entonces eso lo animó. Comenzó a hacer grupos celulares en los hogares. Comenzó a nombrar líderes, supervisores, gerentes de una zona, de un área. Llegó a tener la iglesia más grande del mundo. Llegó a tener casi 1 millón de miembros. Tenía una montaña de oración donde ellos iban a orar a esa montaña y luego podían milagros cuando bajaban de allá. Entonces, él podía ver las cosas sin que ocurrieran por la fe. Esa es la misma fe que Dios va a poner en cada uno de nosotros como discípulos y discípulas. Nos va a poner esa fe de ver las cosas que no son como si fueran. Nos va a hacer declarar lo que nosotros queremos ver. No nos va a hacer enfocarnos en la realidad, no nos va a hacer enfocarnos en lo que nos falta, no nos va a hacer enfocarnos en los errores que cometemos, porque siempre se cometen errores, no somos perfectos. Pero como equipo, como familia, como equipo, podemos ir mejorando en los deportes. Cuando un equipo pierde, estuve viendo la serie entre San Antonio, los Spurs y los OKC de la NBA. Y ese equipo de los Spurs ya había perdido, estaba 3-2. Y sacaron fuerza de donde no tenían. Y eso es lo que yo digo, ajuste sobre ajuste. Ajuste sobre ajuste es que tú ves lo que te pasó mal en ese juego y tratas de mejorar para ir al próximo juego con una mejor estrategia. Entonces le sacaron el juego 3 y se empató la serie 3-3. Y luego, el día de ayer, el equipo de San Antonio le sacó el juego 4 y ganó la serie del oeste. Se hicieron campeones del oeste. Todavía falta la final. Lo ves, estoy hablando de básquetbol, la NBA, pero es un ejemplo. Entonces, era un equipo que no se proyectaba como campeón porque los campeones eran el otro equipo. Los campeones actuales era el otro y ellos no se proyectaban. Pero vinieron de abajo hacia arriba, haciendo ajuste sobre ajuste y lograron la meta, ser campeones en el oeste. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos como discípulos, como hijos e hijas de Dios, saber hacer ajuste sobre ajuste. Si un día, por ejemplo, uno no llega a la hora que tiene que llegar, pues uno hace ajuste, la próxima vez llego más temprano. Si uno algo, ya sea cantando o predicando, algo no te salió bien, sigues haciendo ajuste. No te frustras, porque no somos perfectos. Sigues haciendo ajuste a la voz y luego te sale mejor. Yo en la prédica igual. Un día a lo mejor no prediqué como quería, no importa, sigo haciendo ajustes para predicar mejor.
¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo para Dios y tengo que tener en mi mente que no soy perfecto, que puedo cometer errores, pero que eso no me frustra. Por eso es que el mensaje de hoy es el guerrero que no se rinde, la guerrera que no se rinde. Porque Dios nos dio un camino eterno que comienza con la existencia de esta vida, pero continúa hacia la vida que Él tiene preparada para nosotros. Entonces, mucha gente en la vida se rinde a mitad de camino. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, como dice la palabra de Dios, sino de los que proseguimos al blanco, a la meta. Y si seguimos creyendo en fe, seguimos sembrando en fe, la semilla, la parte económica. Hay gente que dice, yo no trabajo y por eso no voy a ofrendar. No, mira, si lavé un carro, si hice una limpieza, una casa, lo que sea, sacamos una semillita, aunque sea $1, aunque sean $5, no importa, porque esa pequeña semilla que saquemos, hay gente que pueden dar más, hay gente que pueden dar $100 y $1,000, ¿verdad? Pero el que no puede, saca una semilla de $1, da fruto. ¿Por qué? Porque Dios no se trata de la cantidad de dinero, se trata de que ese dólar que sacamos está creando en este corazoncito que tú tienes generosidad. Diga conmigo, generosidad. Está creando un corazón generoso, una vida generosa. Y una vida generosa, ¿sabes qué? Esa generosidad que está creándose en ti, cuando tú vayas a un lugar de trabajo, se va a notar. El entrevistador la va a notar. Esa generosidad que Dios está creando en ti por esa semilla que está. La gente cree que cuando da una semilla es para el pastor. El pastor, muchas veces los pastores ya están resueltos en su vida financiera. Tienen libertades financieras, aún de otros trabajos que hemos hecho que no son el mismo pastorado ni siquiera. Entonces, no es para el pastor, eso es para que la obra de Dios siga adelante. Para eso son las semillas. Pero esa semilla que uno pone en fe ahí, aunque sea de $1, te crea una generosidad, te prospera. Porque cuando tú vas a una entrevista, el entrevistador es como si tuviera rayos X. Y él va a ver ese corazón generoso, lo va a notar y te va a preferir a ti sobre otros candidatos. Entonces es Dios abriéndote puertas, pero Dios te está abriendo puertas también por obediencia y por ser obediencia en sembrar esa semilla y en dejar que Dios te construye un corazón generoso. Y tú dices, wow, me dieron el trabajo, me dieron la promoción que yo estaba esperando. Claro, porque tu corazón se puso generoso. La gente no entiende cuál es la situación de sembrar aquí. Creen que es magia, que yo doy dinero y Dios. No es magia. Es que Dios va trabajando con nosotros. Mientras estamos sembrando esa semillita, nos desprendemos de ese dólar, de esos $10, de esos $100, 50, lo que sea. Nos desprendemos de eso para ponerlo en la obra de Dios, en un terreno fértil. Y esa semilla da fruto. Ahora mismo, nosotros estamos en este lugar por semillas que fuimos sembrando a través del tiempo. Ahora mismo, los vehículos que podemos tener nosotros, la casa que podemos tener, nuestro apartamento, todo eso fue construido con semillas de fe y semillas de obediencia. ¿Ves? Las empresas que tenemos y todo eso. Yo no tuve gente que me prestaron dinero, grandes inversionistas que invirtieron sobre mí. No. A veces haciendo con tarjetas de crédito y cosas así, tuvimos que salir adelante. Pero no fue con deudas grandes, ni tampoco con accionistas, ni tampoco con una herencia, nada de eso. La única herencia que nosotros tenemos es la de Jesucristo, que es la mejor de todas. Esa es la herencia que tenemos, la de Jesucristo. Somos hijos e hijas de Él. Cuando digo hijas, ¿verdad? Me refiero a las féminas que están aquí. Y los hijos, somos hijos e hijas de Dios, escogidos con una asignación en este mundo, ¿verdad? Para tocar otras vidas, cumplir con esa misión, como el soldado, el guerrero que tiene una misión.
Pues nosotros tenemos nuestra misión, nuestra gran comisión, que Jesucristo lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. También dijo que le enseñemos estas cosas, ¿verdad? Porque no solo se trata de predicar, sino también hay que enseñar. Nosotros podemos ir a la calle como lo hicimos el día de ayer y hacer evangelismo, pero luego de ese evangelismo hay que dar un seguimiento. Podemos hacer culto en los hogares, podemos hacer grupos pequeños, todo eso, porque no vamos a hacer una sola estrategia. Siempre nosotros hacemos varias estrategias y la que más está funcionando, a esa le metemos más fuerza. Y el pastor que le hablaba, el pastor Cho de Corea, comenzó de esa manera, con una silla, con un escritorio y con una bicicleta. Luego tuvo la iglesia más grande del mundo. Ya él murió. Ahora hay otros pastores, ¿verdad?, a cargo de esa iglesia, pero la iglesia todavía existe. Y el avivamiento ese que tuvo allá en Corea y todo eso, ahora se movió a África y la iglesia más grande del mundo ahora está en África. Y yo contaba también en la iglesia que predicamos que vino un pastor de África, de Nigeria, donde había un avivamiento, donde de hecho creo que cerca de esa zona de Nigeria es que está la iglesia esa, la más grande. Y él venía directo de ese avivamiento. Y yo le estaba diciendo que, bueno, muchas veces nosotros oramos por un avivamiento a nivel general, ¿verdad? Voy a explicar un poquito el mensaje. Nosotros sí oramos por la presencia de Dios, oramos por un mover de Dios, etc. Pero en ese momento que ese pastor vino, nosotros no estábamos orando porque él viniera ni nada. Simplemente Dios abrió una puerta y el hombre vino de África con su esposa. ¿Ven? Y entonces, cuando ese hombre fue a la marquesina, que estábamos en Cagua, se terminó el culto. Después que predicó, yo fui el intérprete de español e inglés. Claro que el inglés africano no es fácil, pero hicimos lo que pudimos en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando termina la prédica, yo voy a llevarlo a él a donde él se estaba hospedando. Un olor a humo. Ustedes estaban allí, ustedes deben acordarse. Un olor a humo y la gente decía, pero ven acá, se está quemando una casa, pero ¿qué pasa? Un olor a humo. Y ninguna casa se estaba quemando. Y nosotros entendimos espiritualmente que el avivamiento de Nigeria, de África, había tocado esa marquesina. Y por eso era el olor a humo, el fuego de Dios. Por eso era, porque no se estaba quemando nada. ¿Lo ven? Entonces, una experiencia bonita que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes. La Biblia dice que en lo poco eres fiel y en lo mucho eres temo. Nosotros fuimos obedientes en esa marquesina. No había muchos miembros. Pero ese día la iglesia se llenó. Ese día esa marquesina no cabía un alma. Es un pequeño avivamiento que Dios nos permitió. ¿Por qué? Porque es una muestra de lo grande que Dios puede hacer. Ese cuando se llenó esa marquesina allí y que vino ese pastor y todo eso, eso fue una muestra. A lo mejor la gente no lo cree, lo que estoy hablando, pero todos los que vivimos eso lo sabemos, que ese día en esa marquesina hubo un mover de Dios espectacular. Un mover de Dios poderoso. La presencia de Dios, gente se cerraron. Gente fueron avivadas de corazón. Se renovó el corazón. Vidas fueron transformadas. Vidas se salvaron. Gente, familiares míos. Yo tengo fotos de eso. Por si alguien no lo cree. Familiares míos que algunos católicos y otros que no van a ninguna iglesia, que no van y fueron. Eso fue increíble. O sea, nada más yo dije, vienen dos pastores africanos, el esposo y la esposa, y los invitamos así, mi mamá y todo el que invitó así. Gente que nunca habían pisado una iglesia, pisaron ese día. Dios nos dio esa experiencia de un pequeño avivamiento en esa marquesina, y eso a mí nunca se me va a olvidar. Y si Dios hizo eso, es porque Él puede hacer cosas más grandes. Es porque Él puede llenar esta iglesia en la llena. Pero tenemos que creerlo en fe. No podemos dejarnos llevar por la razón. La fe contradice la razón. Y en la escuela y en todos los sistemas educativos no nos enseñan fe, excepto en el sistema educativo del reino de Dios. Fuera del sistema educativo del reino de Dios,
no nos enseñan fe. Entonces, ¿qué va a hacer? Que nosotros vamos a decir, no vamos a creer lo que no vemos. No vamos a creer lo que no vemos. Pero la Biblia, la palabra de Dios y el sistema educativo del reino de Dios nos enseña a ver, la fe es la convicción de lo que no se ve. Yo he escuchado testimonios de pastores que tenían sillas vacías y le hablaban a la silla. Le hablaban como si fueran personas ahí ya. Aquí se va a sentar un pastor, acá se va a sentar un profeta, allí se van a sentar las hermanitas que oran, acá se van a sentar unos jóvenes, allá se van a sentar los niños. Y empiezas a verlo, y empiezas a recrearlo en tu mente, y empiezas a llenar tu corazón de fe, y empiezas a declararlo en oración. Cuando te levantas a la mañana a orar, empiezas a declararlo en oración. Cuando hacemos la intercesión, intercedes por eso, y todos los días te empeñas, hacías un avivamiento, te empeñas en eso. Y luego salimos y accionamos también, porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos que la gente venga. Luego salimos a la calle, predicamos. Vamos a los hogares, a donde sea que tenemos que ir. Ese es el corazón de un discípulo, ese es el corazón de un guerrero. Un guerrero va a la ofensiva, se defiende, pero también va a la ofensiva. Hay momentos en que tenemos que hacer defensa, pero hay momentos en que tenemos que ir a la ofensiva, conquistar territorio y movernos. Porque eso es lo que Dios quiere, y eso fue lo que le dijo a Josué en la lectura que yo acabo de leer. Esfuérzate y sé valiente. Porque cuando nos esforzamos y somos valientes, Dios nos acompaña, porque Dios no acompaña a los cobardes. Es más, la Biblia dice que los cobardes no entran al reino de Dios. Tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos, tenemos que creer en fe, caminar en fe y no dejarnos llevar por comentarios de gente que no están en el mismo nivel de fe que nosotros. Porque la gente, los comentarios de la gente te van a desanimar, te van a sembrar dudas, te van a sembrar incertidumbre, inseguridad. Pero tú tienes que poner tu fe en el Dios del universo, poner tu fe en el creador del universo, que es el que te escogió y el que te dio una asignación. Si hacemos eso, la Biblia dice que mucho más abundantemente de lo que pedimos tiene Dios para nosotros. Dios nos va a sorprender. Cuando menos lo esperemos, estamos viajando por las naciones. Cuando menos esperemos, Dios nos mueve a un lugar más grande. Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, pero siempre requiere primero un sacrificio. Siempre se va a requerir, y eso es normal, porque en lugares de trabajo es así. En los lugares de trabajo a ti no te hacen jefe de un día para otro, ellos te evalúan, ¿verdad? Pues así es el reino de Dios. El reino de Dios es para valientes, el guerrero que nunca se rinde. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí.